Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Bienvenidos a esta serie de videos, porque voy a hacer una serie, es lo que intento, por lo menos. Y bueno, a través de estos videos voy a intentar compartir lo que hoy por hoy se conoce como la doctrina de la gracia. ¿Ya? Aunque algunos estudiosos plantean y le llaman la soteriología, que tendría que ver con la doctrina que estudia los aspectos de la salvación. Bueno, debo decir primero que todo que no soy un teólogo, no me considero como tal, ni mucho menos, pero sin embargo creo que es muy importante aclarar a la luz de las escrituras algunos aspectos que guardan relación con la salvación, especialmente con lo que dice, ¿no? Esta cierta doctrina. Eh, bueno, yo voy a comenzar diciendo lo siguiente. Creo que producto del aumento de falsos grupos cristianos, que eso está a la vista, y que amparados bajo la línea más carismática o también llamados pentecostales, y que se han levantado, ¿no es cierto?, promoviendo sus falsas doctrinas, como por ejemplo la doctrina de la prosperidad o también el conocido movimiento apostólico profético, por mencionar algunos. Yo creo que en respuesta a esto resurge, y digo resurge porque es una doctrina bastante antigua, un movimiento que nace en el calvinismo, ¿ya? Y que se conoce como neocalvinismo o movimiento reformado, que es precisamente quien hoy promueve mucho lo que sería esta llamada doctrina de la gracia, que tiene de hecho como propósito interpretar la teología reformada de los siglos XVI y XVII, y lamentablemente atribuyéndose el título de sana doctrina. Debemos destacar primero que estos grupos han denunciado ya estas falsas doctrinas antes mencionadas, y también que han desarrollado una serie de temas bíblicos que son o han sido de mucha ayuda, especialmente a quienes han sido víctimas de los falsos maestros. Quiero aclarar eso, o sea, hay una buena cantidad de libros que los promotores del calvinismo tienen y que no son malos, son muy buenos, pero en esta doctrina diferimos bastante. El problema surge, de hecho, cuando pretenden introducir esta interpretación de lo que ellos llaman la doctrina de la gracia, o también conocida como los 5 puntos del tulip. Yo sé que usted lo ha escuchado más de alguna vez. Es verdad que la fe reformada incluye muchos otros elementos de confesión teológica y eclesiástica. Sin embargo, creo que estos son los 5 puntos más controversiales de esta teología reformada y son los que consideramos distintos a lo que nosotros profesamos en esta confesión en particular, lo que nosotros creemos. Y en estas exposiciones entonces no me voy a referir, por ejemplo, al nacimiento del movimiento calvinista, ni tampoco me voy a referir a sus promotores, ni mucho menos les hablaré de alguna iglesia en especial. Estoy seguro que todo esto ustedes lo pueden encontrar y con todos sus detalles sin problema en libros y por supuesto hoy día en internet. Simplemente voy a tratar de centrarme en mostrar por medio de las escrituras la correcta interpretación de los versículos bíblicos que se han mal interpretado con el fin de argumentar esta dicha doctrina. Primero, vamos a decir entonces que este acróstico, que es el llamado tulip, es un paradigma basado en una filosofía que envuelve al creyente, aquel que lo estudia a un nivel mental y espiritual, programándolo para que ignore directamente el significado original de las escrituras y de esa manera entonces lo reemplace por una interpretación que tenga o que se apegue al paradigma del tulip, instalado precisamente en esta idea de exégesis, ¿ya? Porque recordemos que exégesis significa lo que el texto quiere decir, pero lamentablemente en el tulip se transforma esta exégesis y se convierte más bien en una eisegesis que quiere decir algo muy distinto,
que es lo que yo quiero que el texto diga, no lo que el texto realmente está diciendo. Y así es como se construye entonces una idea teológica, tomando algunos versículos por separado, sin considerar el contexto. Es decir, los demás versos o parte completa del capítulo no son tomados en cuenta a la hora de hacer la interpretación, para que de esa manera entonces se pueda extraer la verdad del texto en su esencia original, y eso lamentablemente no ocurre. Vamos a comenzar entonces con la primera sigla, que es la sigla T en el acróstico, que significa la depravación total. Esta doctrina se basa en distintos pasajes bíblicos tomados indirectamente el uno del otro, sin considerar realmente el contexto de cada uno de ellos, y describe al hombre como incapaz de hacer el bien y de acercarse a Dios. Dice que todos los hombres son concebidos en pecado y que al nacer como hijos de ira son incapaces de algún bien saludable o salvífico e inclinados al mal, muertos en pecado y esclavos del pecado, y no quieren, escuche bien esta parte, y no pueden volverse a Dios ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos, ni mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, y escuche bien esta otra parte, quien primero debe regenerarles. Existen en esta declaración que ellos tienen como depravación total dos errores, ¿ya?, que no tienen sustento bíblico. Primero, que estamos completamente de acuerdo que el hombre se corrompió y que una vez que el pecado entró en la humanidad, después de la caída de Adán y Eva, el hombre está corrompido y tiene una inclinación hacia el mal. Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura dice que el hombre es incapaz de venir a Dios y decidir por su salvación. Eso la Biblia no lo dice. La Biblia nunca insinúa, de hecho, que las personas se pierden porque no tienen la capacidad de venir a Cristo, sino que el lenguaje de la Escritura y de Cristo siempre fue: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ya, ese es el primer error. El segundo error es que no hay ningún sustento bíblico para decir que primero está la regeneración y luego la fe. O sea, jamás la Escritura no dice que primero el hombre tiene que ser regenerado para luego entonces tener fe. En las Escrituras, de hecho, encontramos muchos versículos que afirman todo lo contrario, ya que todo aquel que cree es salvo, es decir, que la fe siempre antecede a la regeneración y no que aquel que es regenerado es salvo. Ya, uno de los versos que utilizan para apoyar esta idea es Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Lo voy a leer, dice así: como está escrito, no hay un justo, ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La pregunta que podemos hacernos aquí en esta expresión: ¿no hay realmente quien busque a Dios? ¿Está hablando el apóstol Pablo de manera absoluta en este verso? ¿O en realidad tiene algún propósito teológico? Este verso, entonces, para entenderlo, debemos leerlo en base, o estos versos, en base al contexto. Y la pregunta que podemos hacernos acá es: ¿puede el hombre buscar a Dios? Según ellos y según esta declaración, no. Pablo, desde el capítulo 2 de la carta a los Romanos, se refiere como al gentil quien no tiene a Dios y que se ha desviado. De hecho, él dice que el hombre se desvió tanto que le dio culto a lo creado antes de a Dios, que es el creador. De hecho, ahí en el capítulo 2, un poco más adelante, da una lista muy grande de los distintos tipos de pecado en las naciones fuera de Israel. Pero a la misma vez, el apóstol también le habla al judío, que aún no teniendo ley de Dios, también falla delante de Dios y que no solo por ser judío entonces dejan de cometer pecado. Ese es el contexto más cercano. Entonces, de hecho, llega a la pregunta en el capítulo 3, verso 9. Dice: ¿acaso los judíos somos mejores? Hablando él y él asumiendo también como judío. De ninguna manera, ya que ha demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Esta es la razón entonces por la cual
el apóstol menciona Salmos capítulo 14, ahí mismo, entre otros versos y otros salmos, de hecho, y profetas. Lo que Pablo entonces quiere demostrar aquí es que nadie puede ser justificado por medio de la ley. Eso es lo que él quiere en el fondo decir. Que la justificación no se alcanza por medio de las obras, sino que solo se alcanza por medio de la gracia de Dios. Leemos en el verso 20 de esta misma carta: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, que Pablo está diciendo que por el mero hecho de ser judío no se obtiene la salvación de Dios. Entonces la pregunta aquí, ¿desea Pablo probar con estos versos que los hombres están muertos y que nadie puede buscar a Dios a menos que Dios primero le regenere de la fe y luego le dé fe? ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo eso. Por supuesto que no. El punto que desea entonces mostrar Pablo es que el judío, aunque tenga la ley de Dios, también ha pecado igual que el gentil y necesita salvación, y la única salvación la otorga Jesús por medio de la cruz. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. De hecho, Pablo en los versos 21 al 25 manifiesta la intención que tenía al citar Salmos 14. En ningún lado está la idea de que todos los hombres están muertos o depravados o algo parecido. Aquí, por lo menos en estos versos, no está. Pablo quiere demostrar que la justicia no se obtiene de manera personal, especialmente a los judíos que llegaron a creerse la última Coca-Cola del desierto. Pablo lo que quiere dejar claro entonces que tanto gentiles como judíos son pecadores y necesitan salvación. Eso es lo que está diciendo al decir no hay nadie justo, no hay nadie que haga el bien, es decir, todos judíos sí y no judíos son pecadores y todos necesitan entonces la fe en Jesucristo para ser salvos. Eso es lo que está diciendo. Pero el calvinismo lamentablemente piensa otra cosa. Veamos otro verso, Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, que también es usado para argumentar esta idea. Y vosotros, estando muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo el curso de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. El calvinismo se apoya en estos versos para decir que el hombre no tiene la capacidad de responder al llamado de Dios porque está muerto y los muertos no pueden hacer nada. Un muerto no puede buscar a Dios, un muerto no puede creer. De hecho, muchas veces este verso lo conectan con la resurrección de Lázaro, el cual estaba muerto y no podía resucitar por sí mismo, a menos que Jesús le llamara a salir afuera. La verdad es que no podemos relacionar esta experiencia, la de Lázaro, con la obra de salvación que hace Dios a los hombres, ya que cuando hablamos de Lázaro estamos hablando de una muerte física y esta otra habla de la muerte espiritual. Primero, de esta expresión, en realidad no se deduce que el hombre sea depravado en su totalidad, no aparece eso. Creo que el único que debería tener este título de depravado completamente es Satanás, es el único que a mi juicio cumple estos atributos. Si decimos que el hombre está totalmente depravado, entonces ponemos en cuestionamiento la verdad que el hombre, según las Escrituras, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Ahora, no solo eso, en Génesis 2:7, la palabra dice que Él sopló, emanó vida y nos dio un espíritu, el cual tiene la capacidad de conectarse con lo espiritual. Por eso somos espirituales. Es decir, tenemos un espíritu. O sea, podemos conectarnos por medio de nuestro espíritu, ya sea con Dios, o podemos conectarnos con el enemigo, con entes espirituales. Esto hace entonces que los seres humanos seamos completamente distintos a los animales, porque ellos no tienen lo que dice la Escritura, el ruach, ¿no? Que sería el soplo de su espíritu que lo capacita espiritual, mental, moral y socialmente. Por eso, entonces, es que el hombre es
a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, este verso tampoco respalda la idea que Dios debe regenerar primero al creyente para que luego crea. La correcta exégesis deberemos tomarla en consideración con los versículos que la acompañan. Es por eso que podemos ver el contexto de esta carta en el capítulo 1, versos 3 y 14, donde se especifica claramente que la fe antecede a la regeneración. Leamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pregunto, ¿dónde dice en estos textos que primero fuimos regenerados para obtener la fe? Dice que la fe vino por el oír la palabra de verdad. Claro, si Romanos también dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el texto no dice lo que ellos dicen que dice. Ahora, leamos el verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de la regeneración. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que la fe no es una obra como cree el calvinismo. La fe no es una obra, y cualquiera que escuche el evangelio y cree en el Señor Jesucristo obtiene salvación. No existe eso de inhabilidad para venir a Dios. No existe en las Escrituras. Y por último, ellos toman las palabras de Jesús a Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3, verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este verso debemos una vez más considerarlo en su contexto. Nicodemo tiene ciertas dudas respecto a la persona de Jesús. Por eso es que va de noche, para que nadie más le vea. Pero no está completamente convencido de que él sea el Mesías. Viene a Jesús de noche y le confiesa que está seguro que es un hombre enviado por Dios, pero no necesariamente que es el Mesías por las señales que Jesús hace. Pero aún entonces Nicodemo no le reconoce como el Mesías. No cree en Jesucristo como el Salvador. Y este es el contexto entonces de estas palabras. El contexto es la fe y no la regeneración. Jesús quiere mostrarle cuál es su impedimento para nacer de nuevo, y esa era su falta de fe. Veamos los versos 11 en adelante. Y de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús le dice que su problema para nacer de nuevo es su falta de fe y no al revés. Le dice, no recibes mi testimonio, es decir, ese es tu problema, es que no crees, y de la única manera que puedes obtener la vida eterna es por medio de la fe en Jesucristo. De ninguna manera. Jesús enseñó que debemos ser regenerados primero para luego obtener la fe. Por lo tanto, no existe tal cosa como la incapacidad para venir a Dios. Y por último, el calvinismo considera como argumento Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Una vez más, si sacamos este versículo de su contexto, claro que haremos que diga lo que nosotros queremos. Pablo está hablando a la iglesia de Colosa, de lo bendecido que se siente al saber que ellos están
en el Evangelio y le advierte de no apartarse de la verdad. Y en el verso 5 y 6 del capítulo 2 les dice lo siguiente: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en el Espíritu estoy con vosotros, gozándome, escuche lo que dice, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, nótelo. Les dice que ellos habían recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Por favor, dígame, ¿dónde dice que para recibir al Señor, expresión que a los calvinistas no le agrada, debemos ser regenerados primero? Habla de la fe en Cristo y esta les permitió recibir, creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el verso 13 es una continuación de estos versos y un recordatorio de dónde les había sacado el Señor, pero nunca un argumento para dicha enseñanza. El Señor les está diciendo, así que recuerden en la condición en la que ustedes se encontraban. Y por medio de la fe, ustedes fueron salvos y adquirieron una nueva naturaleza. De eso está hablando. De ninguna forma está diciendo que el hombre no puede venir a Dios y tampoco está diciendo que el hombre tiene que ser regenerado primero para luego obtener fe. Vamos a seguir hablando acerca de estos puntos por medio de otros videos de enseñanza. Dios te bendiga grandemente.